Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Hoy me voy a detener un poco en comentar la que considero que es una noticia positiva, pero que va a haber, por supuesto, muchas personas que pensarán lo contrario, que es algo que más bien se debe rechazar. Y me estoy refiriendo aquí al hecho de que el Congreso aprobó ayer en el Pleno, en primera votación, un proyecto de reforma constitucional que plantea el retorno a la bicameralidad, es decir, que se reinstaure un Senado de 60 integrantes como Cámara Alta en el Congreso, junto a, digamos, lo que hoy ya tenemos, que sería una Cámara de Diputados de igual 130 integrantes, y además se aprobó la reinstauración de la reelección parlamentaria. Ambas cosas, la bicameralidad y la reelección parlamentaria, son, a mi juicio, pasos en el camino correcto, y ahora les voy a explicar por qué. Solo para dar un poco de contexto, este proyecto de reforma fue originalmente impulsado por el congresista Hernando Guerra García. Tras su fallecimiento, quien tomó la posta y de hecho sustentó la iniciativa ayer en el Pleno fue la congresista Marta Moyano, también de la bancada de Fuerza Popular, y sucesora de Guerra García como presidenta de la Comisión de Constitución. Moyano logró conseguir 93 votos a favor de esta reforma, lo cual es relevante por lo siguiente. Como sabemos, hay dos caminos para modificar la Constitución y en ambos se requieren dos votaciones. En el primero se necesita una votación en el Congreso que supere los 66 votos y después que haya pues un referéndum para que la ciudadanía confirme mayoritariamente si está de acuerdo o no con lo que ya se aprobó en primera instancia en el Congreso. Y en el segundo camino, las dos votaciones que se requieren deben ocurrir en el Congreso, pero en legislaturas distintas y con más de 87 votos cada una. Acuérdense de esta diferencia porque va a ser importante para algo que les voy a explicar más adelante. Pero consideremos aquí que Moyano pasó pues con cierta holgura los 87 votos, llegando a 93, lo que hace pensar que no sería tan lejano que consiga nuevamente más de 87 votos en la siguiente legislatura, de modo que la probabilidad de que pase esta reforma no es menor. Como la gran mayoría del Congreso votó a favor, les voy a contar más bien quiénes votaron en contra. 8 congresistas de Perú Libre votaron en contra, es decir, todos los que estaban presentes de esa bancada. La de Cambio Democrático votó partida, pero mayoritariamente en contra, con 7 de los 9 votos presentes en contra, mientras que el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario votaron también partidas, pero casi por la mitad, con 4 y 2 votos en contra respectivamente, y hubo además 7 votos en contra de congresistas no agrupados, a lo cual se sumaron 2 abstenciones. Pero hubo 8 de 13 bancadas, si consideramos a los agrupados como si fueran una sola bancada, que votaron de forma unánime a favor de esta reforma. Ahora, hay por supuesto gente que está muy en contra de lo que se ha aprobado. Digamos que hay argumentos de fondo y argumentos políticos que se utilizan para defender esta posición en contra de la bicameralidad y de la reelección parlamentaria, o al menos en contra de que las apruebe este Congreso. Y voy a repasar algunos de estos argumentos para que puedan ustedes ver más o menos qué es lo que defiende esa primera posición y luego les voy a dar los contraargumentos. Por ejemplo, hay quienes piensan que el tener hoy pues una sola cámara ya es un problema porque tenemos congresistas que hacen muy mal su trabajo. Entonces crear una nueva cámara, un Senado, sería como duplicar el problema. Si uno cree pues que el actual Congreso está lleno de personas que están ahí por las razones incorrectas, vale decir, para aprovecharse de su cargo o incluso para asegurarse impunidad si hubieran pues cometido delitos, pues ampliar el número de congresistas con este nuevo Senado va a generar pues más oportunidades para que este tipo de malos políticos hagan sus fechorías o vivan de nuestros impuestos. A esto se suma entonces pues un segundo argumento relacionado con el costo de tener un Senado. Tendríamos que destinar más dinero de los contribuyentes a pagarles sueldos, viajes y demás a un número mayor de parlamentarios. Otro argumento conectado con este último es que los congresos bicamerales hacen más engorroso el proceso legislativo. Pueden demorar pues mucho las cosas y ser muy obstruccionistas, por decirlo de alguna manera, de lo que quiera sacar adelante, digamos, el Poder Ejecutivo en materia de legislación en línea con sus prioridades de política pública. Este argumento se utilizó, algunos recordarán, cuando se propuso la unicameralidad en el debate previo a la aprobación de la Constitución de 1993. Luego hay argumentos más de tipo político, como les decía. Uno es que hubo hace pocos años un referéndum, en la época de Martín Vizcarra, recordarán,
en el que se preguntó a la ciudadanía si quería bicameralidad y si quería prohibir la reelección parlamentaria. Y la ciudadanía respondió mayoritariamente que no a la bicameralidad y sí a prohibir la reelección parlamentaria. Frente a esto surgen dos tipos de posiciones. Unos dicen que el Congreso ni siquiera debería discutir estos temas por existir pues ese resultado reciente de un referéndum que ya aclaró pues lo que la ciudadanía quiere respecto de esos temas. Otros dicen que el Congreso sí puede discutir esta reforma, pero que si quiere aprobarla no debe tomar el camino de la aprobación por 2 votaciones mayores a 87 votos en 2 legislaturas distintas, que es, como les expliqué, una de las vías para cambiar la Constitución, sino que debe necesariamente tomar la otra vía, que es aprobar este cambio, esta reforma, por primera vez en el Congreso, por más de 66 votos, lo que ya se hizo, y luego pasar a un referéndum ratificatorio. De esta manera sería como si el nuevo referéndum reemplazara al anterior. Luego hay otros argumentos que surgen más de apreciaciones sobre el presente político del país. Algunas personas piensan que siendo este un Congreso tan impopular, no debería aprobar una reforma tan trascendental como esta, o creen que las motivaciones detrás de quienes impulsan esta reforma no son las correctas, porque en realidad lo que estarían buscando al reinstaurar el Senado y restablecer la reelección parlamentaria es generarse más oportunidades para ellos quedarse en el poder, y en opinión de las personas que utilizan este argumento, los actuales congresistas no se merecen pues esas oportunidades, y si algo se merecen es en todo caso ser castigados por lo que están haciendo para minar o el principio de separación de poderes, por ejemplo. Es decir, están viendo esta reforma como una manifestación más de esa hoja de ruta que estaría siguiendo el Congreso para convertirse en una, entre comillas, dictadura parlamentaria. Otros tienen un cuestionamiento más relacionado a preferencias político-partidarias y consideran que hay que rechazar esta reforma porque quien la está liderando es el fujimorismo. Aquí pueden estar, digamos, quienes tienen posiciones esencialmente antifujimoristas como parte de su identidad política. Ok, menciono todos estos argumentos para hacerles ver que hay distintas formas de defender una posición en contra del retorno a la bicameralidad y del restablecimiento de la reelección parlamentaria. Se podría escoger cualquiera de estos argumentos que les he mencionado u otros, o una combinación de ellos para sustentar tal postura. Yo creo, y aquí es donde empiezo a darles mi opinión personal, que todos estos argumentos pueden ser rebatidos uno a uno, o que no son necesariamente argumentos que llevan a la conclusión de que no se debe aprobar esta reforma, sino solo de que se debe aprobar de una manera diferente. Voy uno por uno. El argumento de que 2 cámaras es como duplicar el problema, considerando pues el tipo de congresistas que tenemos, es un argumento convincente, porque efectivamente tenemos una oferta política muy mala. Tendríamos que estar ocupándonos, dicen quienes defienden este argumento con razón, de hacer varias otras reformas que, digamos, desde un enfoque más integral busquen mejorar la calidad de la oferta política, reformas vinculadas a, digamos, la democracia interna, que las actuales bancadas en el Congreso más bien quieren seguir inaplicando, como el tema de las PASO, pero otras como renovación por tercios o, curiosamente, restablecer la reelección parlamentaria. No me voy a repetir aquí porque he hecho un video aparte hace algunos días que está en las cuentas de Comité de Lectura, donde explico detalladamente por qué la reelección parlamentaria debe ser no el único, pero sí el principal mecanismo para asegurar que haya pues una mejor oferta política en el Congreso, porque es el que mejor alinea los incentivos del elector con los del político elegido. Entonces, de acuerdo con que hay que tener una visión integral de la reforma que asegure otros cambios que ayuden a mejorar la calidad de la oferta política. Pero, por lo mismo, no tiene sentido, por un lado, rechazar el que se proponga restablecer la reelección parlamentaria, que apunta a ese mismo objetivo, y por otro lado, no se puede tener por rehén tampoco, por decirlo de alguna manera, a esta otra propuesta de volver a la bicameralidad, esperando pues que se hagan un montón de otras cosas antes de tomar ese paso. Ya, al menos en mi caso personal, he llegado a la conclusión de que si hay la oportunidad de restablecer la bicameralidad, hay que tomarlo, aun cuando, por supuesto, haya pendientes un montón de otras reformas que hay que seguir impulsando en el camino. Yo tengo muchas más que podría aquí tomarme algún tiempo en explicar, como la importancia de que los distritos electorales sean más homogéneos y más pequeños,
en fin, que digamos, las las elecciones primarias tengan el efecto de reducir la cantidad de partidos que finalmente participan en una elección. Hay un montón de cosas que se pueden, digamos, comentar acá. Pero hay que destacar al mismo tiempo que la existencia de un Senado va en esa misma línea, por ejemplo, porque abre la oportunidad de que gente con más experiencia, por ejemplo, pueda ingresar ya no a la Cámara Baja, o lo que se convertiría en la Cámara Baja, sino al Senado, asumiendo pues que las reglas para elegir al Senado son distintas, como son en este proyecto de reforma, a las reglas de elegir a la Cámara de Diputados. Así que esa también es una oportunidad importante, ¿no es cierto?, de poder hacer que gente con perfiles más destacados, digamos, entre al Congreso, específicamente tomando la puerta de entrada del Senado. Y cuando me refiero a gente con mejores perfiles, no me estoy refiriendo a personas de alguna orientación política en particular, sino gente de ideologías diversas o posiciones políticas diversas, pero que sean mejores por su trayectoria, por sus competencias, por sus credenciales éticas, digamos, de lo que hoy vemos en el Congreso. Y por supuesto para eso también hay una responsabilidad muy grande de parte de nosotros los ciudadanos, porque somos nosotros los que tenemos que elegir a esos mejores candidatos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar un argumento que yo escucho mucho en este debate y que me parece muy problemático. Mucha gente dice que hay que prohibir la reelección parlamentaria o mantenerla prohibida, porque como sabemos ya lo está, porque si fuera a restablecerse podrían salir elegidos aquellos políticos que a mí no me gustan o que yo considero que deberían salir de la política. Fíjense por qué esto es problemático. Yo puedo tener una opinión personal sobre todos y cada uno de los miembros del Congreso, pero yo no voto en todos los distritos electorales. Si yo voto en Lima, pero no me gusta el congresista que ha salido elegido en Puno o en Tumbes, no es muy democrático que digamos que yo piense que para que esa persona que no me gusta no vuelva a salir elegida en el distrito en el que yo no voto, pues piense que la mejor manera de lograr ese objetivo es recortándole el derecho de voto a los demás para que no puedan reelegirlo. Porque eso es exactamente lo que estamos haciendo al prohibir la reelección parlamentaria. Estamos recortando el derecho de voto, limitando pues sus posibilidades, expropiándole al votante la posibilidad de reelegir a la persona que él o ella sí cree que debe seguir representándolo, por las razones que a esa persona le parezcan válidas, que podemos compartir o no, pero que no nos corresponde a nosotros juzgar. Ahora, vuelvo al ejercicio que estaba haciendo de contraargumentar los puntos que les enumeré al principio. El argumento del mayor costo de crear un nuevo Senado es, a mi criterio, un argumento bastante miope, porque solo estamos viendo o solo estamos pensando en el costo emergente de financiar pues, esa nueva Cámara. Pero no estamos viendo el costo social enorme que tenemos hoy por tener un mal Congreso, por la destrucción de valor que éste genera pues, con sus iniciativas demagógicas o por el riesgo regulatorio que ocasiona. Si hiciéramos el esfuerzo de estimar ese costo agregado del mal trabajo del Congreso actual, sería pues absolutamente claro desde mi óptica que, digamos, si hiciéramos un análisis costo-beneficio, lo que podría costar ese Senado se justifica con creces con el valor que estaríamos generando si es que ese Senado hiciera bien su trabajo y parara pues iniciativas demagógicas de la Cámara de Diputados, o para mencionar otro tema que hemos venido discutiendo mucho en los últimos días, si hiciera pues un mejor trabajo en nombrar a los altos funcionarios que debe el Congreso elegir pues en organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo. Todo eso depende nuevamente de que las reglas para elegir al Senado sean las correctas y que los ciudadanos pues hagamos bien nuestro trabajo de elegir a personas correctas para esa nueva Cámara. Esta misma sustentación que les acabo de dar aplica pues para refutar el argumento de que un Senado haría más engorroso el proceso legislativo. Pues sí, podría hacerlo más largo o más difícil de transitar hasta el final. Pero eso sería acaso una mala cosa. ¿Ustedes creen que es bueno que salgan pues como por un tubo de nuestro actual Congreso unicameral iniciativas como la que acaba de proponer el congresista Miguel Sixia de declarar el Día de la Concha de Abanico? Por citar solamente una de muchas que les podría citar de cosas que salen del Congreso que son pues absolutamente irrelevantes. De hecho, lo que tenemos hoy en el Perú no es un problema de escasez de leyes, sino todo lo contrario. Así que en buena hora, si un Congreso bicameral ayuda a que no estén saliendo pues leyes por las puras. Paso a los argumentos más de tipo político. Al que le voy a dar más mérito es al que dice que si hubo hace poco un referéndum que le dijo no a la bicameralidad y sí a prohibir la reelección parlamentaria,
Lo ideal entonces sería que este proceso de reforma incluya un referéndum, es decir, que vaya por el camino del referéndum ratificatorio y no por el camino de las 2 votaciones con más de 87 votos en el Congreso. Yo estoy de acuerdo plenamente con que ese es el escenario ideal. Con lo que no estoy de acuerdo es con decir que si no se da ese escenario ideal, pues entonces nada, todo lo demás se va al archivo. Este es un tema, a mi criterio, demasiado importante como para despreciar. De hecho, cuando Martín Vizcarra propuso sus 4 preguntas de referéndum tiempo atrás, recordarán que él hizo campaña política pidiendo que se vote no en la pregunta de bicameralidad, porque dijo que el Congreso había modificado su propuesta original. Mucha gente siguió sin titubear el sí, 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 no, que fue lo que Vizcarra le pidió a la gente que vote. Yo esa vez voté sí a la bicameralidad y no a prohibir la reelección parlamentaria, es decir, las mismas posiciones que estoy defendiendo hoy. Entonces, volviendo al presente, encuentro completamente razonable y de hecho comparto la posición de quienes dicen sí a la bicameralidad y sí al restablecimiento, digamos, de la reelección parlamentaria, pero haciendo un referéndum ratificatorio en lugar de que esa segunda votación se dé en el Congreso. Esa también es mi posición base, digamos, mi opción preferida. Pero si eso no se da, no es que queden descartadas todas las demás opciones. No es ilegítimo ni contrario a derecho per se que el Congreso vaya por el camino de la aprobación por más de 87 votos en 2 legislaturas distintas. Pero si fuera a hacer esto último, lo que sí es imperioso, imprescindible, diría yo, es que los políticos, los expertos y los líderes de opinión participen pues decididamente en un proceso pedagógico de explicarle a la ciudadanía por qué es bueno reinstaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria, que es lo que estoy tratando de hacer yo, al menos con este video. Fíjense que esto tendría que hacerse de todas maneras en los 2 escenarios que les he comentado, sea que se vaya por el camino del referéndum ratificatorio o por la doble votación en el Congreso. En ninguno nos libramos pues de nuestra responsabilidad de explicar bien este tema de cara a la ciudadanía y sustentar nuestra posición de por qué creemos que estos cambios sí se deben hacer. Pero quiero ser claro aquí en que yo admito esas 2 opciones como válidas, aunque la primera sea, como les digo, muy superior a la segunda. Con lo que no estoy de acuerdo es con quienes descartan de plano la segunda opción porque, o porque en tanto esta no les gusta, prefieren no manifestar una posición a favor sobre el tema de fondo y decir que sí están de acuerdo con restaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria, sino que simplemente por no haber referéndum ratificatorio, simplemente rehúsan, digamos, a expresar una posición que sí tienen a favor de estos 2 temas. Esta misma reflexión aplica para los demás argumentos que me faltaba contraargumentar. Si reinstaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria son, piensa uno, cambios positivos, ¿qué más da pues quien pueda sacar provecho político de haberlos impulsado? En buena hora sí lo hace. Entonces, oponerse a estos cambios porque no me gusta cuál es la bancada o las bancadas que los están impulsando circunstancialmente, pues me parece en cierta medida mezquino. Y he dejado para el final 2 argumentos. El que dice que estos cambios son parte de la agenda de la, entre comillas, dictadura parlamentaria para seguir capturando poder, y el que dice que si se aprueba el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria, estaríamos, entre comillas, premiando a los actuales congresistas que están buscando este cambio para beneficiarse ellos con la posibilidad de quedarse en el poder, ya sea con una reelección o pasando a ser elegidos en el Senado. Quienes me han escuchado en los últimos meses sabrán que he sido pues particularmente crítico con muchas medidas que ha tomado el actual Congreso y que sí suponen, a mi juicio, atentados evidentes contra el principio de separación de poderes. Así que sí es clara, espero, mi posición en el sentido de que el actual Congreso o la coalición de bancadas que tiene dominio sobre él está pues embarcada en un proceso que no me siento corto de calificar como antidemocrático y que busca eliminar los distintos controles que existen sobre su poder por efecto de nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales. Pero reinstaurar la bicameralidad, por ejemplo, no es una medida que tenga sentido dentro de esa lógica. Si algo hace más bien es desconcentrar estructuralmente el poder en el legislativo, es decir, va en contra de un objetivo de concentrar el poder. Eso es indicativo desde mi óptica de que los objetivos políticos de algunos congresistas son más mundanos
de lo que parecen. Es decir, más que querer ser parte pues, de una, entre comillas, dictadura parlamentaria, en realidad lo que quieren es generarse nuevas oportunidades de seguir trabajando en el Congreso con sueldos que nunca antes habían tenido. Y si pasamos al tema de la reelección, vuelvo pues a un argumento que les mencioné cuando hice este pequeño paréntesis. Fíjense que esto que les voy a decir es bien importante. No es lo mismo la posibilidad de ser reelegido que la certeza de ser reelegido. Muchas personas están asumiendo, por lo que uno ve en la manera como debaten, que si volvemos a aprobar la reelección parlamentaria sería como si ya se estuviera asegurando indefectiblemente que los congresistas que no nos gustan pues van a volver a salir elegidos. Ya les decía que esto puede, que ciertos congresistas, digamos, pueden no gustarnos, pero no nos corresponde a nosotros recortarle el derecho de voto a otros porque no nos gusta cómo lo ejercen, porque no nos gusta cómo votan. Y además, la evidencia muestra que la tasa de reelección en el Congreso peruano, cuando esta sí estaba permitida, era muy baja. Ahora, en cualquier caso, la eventualidad de que salgan elegidas en el Congreso personas con las que uno no comulga es algo perfectamente normal en una democracia. Si no me gusta ese resultado, debo hacer política o debo confrontar en el debate público aquellas ideas que representan esos políticos que no me gustan. Pero lo que no puedo hacer es pretender solucionar eso que yo creo que es un problema, buscando pues recortar el derecho de los demás a elegir o reelegir a quienes ellos sí quieren favorecer con su voto. Ojo que yo sí creo que deben haber impedimentos objetivos a postular para excluir pues, a personas que, por ejemplo, hubiesen cometido delitos. Y también creo que existen argumentos en contra de que la posibilidad de reelección sea indefinida, particularmente en puestos que otorgan individualmente mucho poder, como la presidencia de la República. Pero sí debo decir que me sorprende el paternalismo que veo detrás de muchas posiciones que se defienden en este debate. Me refiero pues al paternalismo de decir que puedo recortar el derecho del votante de reelegir al político que le parece bueno o que siente que sí lo representa, solo porque yo creo que va a ejercer mal ese derecho. Fíjense que esta es una posición muy peligrosa, porque ese mismo argumento que se usa para recortar el derecho a reelegir se puede utilizar también para recortar el derecho a elegir en primer término. Es, como les digo, un argumento paternalista y que además fue el que más se utilizó, recuerdo yo, desde mi óptica, digamos, para sustentar la propuesta que hizo Vizcarra en su momento de prohibir la reelección parlamentaria. Este argumento debe ser rechazado por ser esencialmente antidemocrático. Distinto es el caso del argumento que dice que hay que ponerle límites a la reelección indefinida para evitar la concentración del poder en el tiempo. Ese sí es un argumento válido, pero lo único que justifica, a mi criterio, es ponerle un límite temporal o numérico, si quieren, a la cantidad de veces que uno se puede reelegir. No desaparecer la reelección por completo de nuestro sistema. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí de manera, yo diría, más hepática que racional? Porque hemos prohibido la reelección por completo en el Congreso, en la presidencia, en las alcaldías y en los cargos de gobernador regional y así. Hemos sacado la reelección de nuestro sistema y eso es absolutamente ilógico por lo que les explicaba en este otro video que hice días atrás, que muestra pues que la reelección es un elemento central, una pieza fundamental para que la democracia y la política funcione como debiera. Así que ahí tienen los argumentos y contraargumentos que yo creo que hay que considerar en este debate en torno a si debemos retornar o no a la bicameralidad y a la reelección parlamentaria. Mi posición personal, espero haber podido hacerles notar, es intensamente a favor de ambas cosas. Aunque si quieren verlo con algún matiz, yo diría que es imprescindible regresar a la reelección parlamentaria y bueno regresar a la bicameralidad, pero en ese orden de importancia. Espero que les haya servido esta explicación. Igual seguiremos discutiendo sobre este tema que tiene para largo. Así que nada, que estén bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.